Muy bien, comenzamos hoy en este, ya es el cuarto webinario 360. Es una maravilla que este proyecto siga adelante con tan buenos ponentes y agradezco muchísimo a todas las personas que dedican su tiempo, su esfuerzo a venir a disfrutar de esta experiencia que tenemos hoy en directo y bueno, para quien nos esté viendo en diferido, pues podrá disfrutar también de la experiencia, el aprendizaje que nos dé hoy nuestro ponente. Así que sin más, os lo presento, que además es para mí un placer, porque comparto con él, pues que trabajamos en Edinumen y es un gusto siempre trabajar con él, así que con más cariño todavía. Eh, Encantado de mi parte también. Muy buenas, Gabriel. Para quien no lo conozca, raro porque está en todas partes, en muchos sitios del mundo, estando online. Pues Gabriel Neila es licenciado en Filología Inglesa, en la Universidad de Alcalá. Y también bueno, tiene un máster en Lingüística Aplicada en la enseñanza del español como lengua extranjera en la Universidad de Jaén, FUNIVER, y también Bachelor of Arts in Applied Modern Language por la Universidad de Northumbria, at Newcastle. ¿Lo he dicho bien? Esto es. Y ahora estás con la tesis doctoral, de la Exacto. que hoy nos vas a dar un pedacito, que es sobre Eso es. el Flip Classroom en la UNIR, si no me Ujú. equivoco. Exacto. Y bueno, has estado en muchísimos países, entre ellos, como hemos visto, en Reino Unido, en Tailandia, y ahora, además de profesor de él en Alcalingua, trabajas en Edinumen como asesor pedagógico. Así que ya digo, un Es, placer estar hoy aquí y aprender exactamente. de ti. De mi parte, es un placer también. Y nada, como sabéis, bueno, o no, yo lo explico siempre por si acaso, nuestros webinarios 360 están muy conectados con el programa de desarrollo profesional que tenemos en Edinumen y siempre dedicamos unos minutos al principio, además de para presentar a los ponentes, para hacer un repaso de qué entendemos por el tema de hoy, que es uno de estos pilares en los que se sustentan nuestros materiales, nuestra pedagogía y nuestros webinarios, nuestras formaciones, ¿no? Todo tiene un sentido conectado. Entonces vamos a hablar al principio de esto, voy a compartir cómo estaba haciendo la pantalla para que veamos que vamos a hablar hoy del aprendizaje estratégico conectado con algún aspecto concreto que nos desarrollará Gabriel, pero quería antes reflexionar un poco sobre el papel que tiene las estrategias de aprendizaje o el aprendizaje estratégico desde una perspectiva activa. A mí me parece, de hecho, bueno, todos los pilares me parecen importantes, pero creo que este es uno de los más, ¿no? Si tuviésemos que, digamos, ponerlos en tops, ¿no? El top 3 o el top 1, pues no sé si sería el uno, pero sería de los primeros. Las estrategias de aprendizaje son al final las herramientas que utilizamos para no solo aprender en el momento, sino seguir aprendiendo todo, ¿no? Concretamente en este caso Eso. nos centraremos en las estrategias de aprendizaje de lenguas no nativas, que son diferentes también a las lenguas nativas y tienen sus especificidades. De hecho, bueno, en Edinumen entendemos por estratégico aquello que supone, un poco como el juego del RIS, ¿no? Estrategias, elementos donde tomamos decisiones con una serie de criterios, ¿no? Al final la vida son opciones y decisiones, pero ¿de qué dependen las decisiones que tomamos? Pues depende de si tenemos mejores o peores o más desarrolladas o menos ciertas estrategias y no en todas, como bien sabemos, somos mejores en unas cosas, peores en otras y muchas veces es porque tenemos unas estrategias de aprendizaje más desarrolladas o no. Entonces al final esa toma de decisiones a la hora de aprender pues viene muy de la mano de si hemos desarrollado esas estrategias. La gran pregunta que se ha hecho en la lingüística aplicada es si esas estrategias se pueden enseñar o se aprenden sin más y no deben formar parte de la enseñanza explícita cuando estamos en clase. En Edinumen creemos que sí debe formar parte de la enseñanza explícita siempre que esté integrada con el resto de contenidos. Veremos, de hecho,
ejemplos aquí en contextos muy concretos. Pero también, además de tomar decisiones, es ponerlas en práctica y aprender de ellas. Sabemos que se aprende de la práctica y desde una perspectiva activa, que es la que proponemos en Edinumen, y yo creo que ya es algo muy consolidado en la enseñanza de segundas lenguas. La acción nos lleva al aprendizaje, pero la acción estratégica nos lleva a un aprendizaje mucho más duradero y mucho más efectivo, ¿no? Entonces, si esta niña, por ejemplo, que está cruzando de un sitio a otro, utiliza una serie de estrategias de fuerza, de, bueno, cómo pone las manos, cómo las dirige, cuándo suelta una, cuándo pone otra, y lo hace muchas veces, va a generar una estrategia en sí misma, ¿no? De aprendizaje. Y todo esto también tiene mucho que ver con el aprendizaje de una lengua, sobre todo en la que tenemos que poner en marcha mecanismos pues muy, muy conscientes, ¿no? No tanto dejarse llevar como sería en el caso de la lengua materna, donde pues es una inmersión diferente y un aprendizaje diferente. Hemos ido viendo, si habéis ido siguiendo el programa de desarrollo profesional, que hablaba de los materiales y el proceso de creación de materiales. Mar Menéndez, que también es una de las personas que se encarga de muchos manuales que habréis usado en vuestras clases desde Dinumen, desde hace muchos años, y tiene una experiencia vastísima, y con ella hemos sabido que las estrategias, o no solo las estrategias, sino todos los elementos que tienen que ver con la lengua, es muy complejo de aunar y unificar en un mismo sitio, ¿no? Y ahí es donde tenemos que desarrollar también estrategias como docentes para poder ir conectando con nuestros materiales pues, todo lo que va surgiendo como necesidades en el aula. También veíamos que debemos tener como docentes estrategias para poder responder a preguntas complejas, ¿no? Las malditas preguntas que llama Jesús Fernández, esas malditas preguntas que nos hacen los estudiantes y que muchas veces no sabemos por dónde salir. Y también debemos no solo generarles estrategias a los estudiantes para que las sepan resolver, sino como docentes generar estrategias para poder resolverlas con nuestros estudiantes, porque cuidado, no todas las preguntas que nos hacen son iguales y no todos los estudiantes las entienden con las mismas explicaciones, ¿no? Y por eso debemos generar diferentes tipos de estrategias. También veíamos cómo Laura Porrino nos hablaba de los beneficios del aprendizaje autónomo desde diferentes perspectivas: el aula, el contexto, el docente, los estudiantes, las TICs, ¿no? También. Y de hecho de eso hablaremos también hoy, de qué ocurre cuando estamos y cuando queremos desarrollar un aprendizaje autónomo en un contexto en el que, bueno, podemos estar aquí, podemos estar allí, ¿no? Somos ubicuos en el aprendizaje, y cómo desarrollamos esa autonomía o a distancia o presencialmente con distancia interpersonal o directamente eso, totalmente alejados unos de otros y asíncronos, ¿no? Ni siquiera le damos al estudiante la instrucción en el momento, sino que la tiene que procesar, la tiene que entender. Y en la última parte del programa de desarrollo profesional del aprendizaje estratégico era de Juan Miguel Prieto, que nos habla de elementos fundamentales, va de hecho gradando muy bien sus contenidos, sobre la evaluación, que creo que siempre, y de hecho hemos intentado que en todos nuestros programas, en todos nuestros NUCs, esté esa parte de evaluación relacionada. Y nos da estrategias también de cómo hacer que la evaluación sea coherente con nuestro curso, y yo creo que aquí debemos poner mucho énfasis porque la evaluación es de los elementos más importantes porque condicionan todo lo demás. Sin más, no quiero robarle mucho más tiempo, solo recordar que recibiréis certificado de participación, grabación del webinario, diapositivas del ponente, una infografía, como siempre, de los contenidos que va a quedar muy chula, veréis que es lo que ha preparado Gabriel para nosotros, y una muestra digital de frecuencias que, como sabéis, es el nuevo manual que tiene Edinumen.
Ya sé que me vais a preguntar qué ocurre con el anterior webinario 360, dónde está el certificado, la grabación. Estamos en ello porque sé que ha habido que cerrar una serie de cosas antes de enviarlo, pero os lo enviaremos la semana que viene como muy tarde, pero llegará, todo llega, sabemos que estáis pendientes de eso. Así que nada, muchísimas gracias, Gabriel. Ya sabes que estoy aquí para lo que necesites, para las Perfecto. interacciones y quedamos a tu disposición para aprender de ti. Muy bien. Muchísimas gracias, Aarón, y sobre todo, bueno, siempre es un placer compartir toda esta serie de temas. Yo ya no diría tanto como compartir conocimiento, que bueno, puede ser diferente temática que uno en la que uno haya estado leyendo, haya estado investigando, pero también compartir reflexiones de clase. Porque yo creo que en este sentido es una de las partes más importantes que traen estos webinarios, el poder también entrar en contacto con el resto de compañeros, que he visto por el chat que hay de diferentes partes, he visto Francia, Israel, Brasil, Lucerna en Suiza, he visto mucha. Entonces, yo creo que todo esto enriquece lo que es la puesta en común de este tipo de experiencias entre todos los colegas. Bien, pues paso a compartir la pantalla del PowerPoint. La veis bien, ¿no? Voy a ponerla en pantalla completa. Sí la vemos, sí. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a empezar con lo que os vengo a proponer hoy, que visto la temática que estáis tratando en el PDP, creíamos tanto Aarón como yo que podía ser un buen tema para que asociarais contenidos y dándole vueltas sobre cómo podía ayudaros, cómo podía daros una experiencia mía como docente, que yo creo que esta es parte importante, el que alguien que esté, digamos, pegado a la tierra, pegado al aula y que se moje, se manche con los estudiantes a la hora de practicar lengua, pues presente esta serie de realidades. En el caso de lo que os vengo a proponer hoy, que es las estrategias individuales de aprendizaje y el Flipped Classroom, viene un poquito también a colación del momento que nos está tocando vivir. Hace unos años, cuando yo empecé a investigar sobre el Flipped Classroom, era como una novedad que venía de Estados Unidos y todo el mundo leía, veía, pero creía, no, esto va a ser una moda pasajera. El Flipped Classroom, bueno, utilizan la tecnología, pero bueno, ¿quién nos iba a decir a nosotros, perdón, tanto a mí como al resto de los profesores, que en el año 2020 se nos iba a cambiar todo el universo docente y que íbamos a tener que utilizar tecnología y esta serie de medios para impartir nuestras clases, para seguir con nuestro trabajo? Entonces, lo que vi, lo que asocié es que ese Flipped Classroom, que a mí me sirvió para salvar un determinado contexto educativo, que ahora también es interesante que veamos un poco dónde trabajáis, dando clases, si tenéis experiencia docente, no, en qué tipo de institución. Vamos a ver cómo esa realidad que yo me encontré ahora puede ser aplicable ya no solamente al contexto que hoy os voy a presentar, sino a otros contextos muy diferentes y a la realidad de que nos estamos afrontando hoy en día. Toda la experiencia didáctica, como ha dicho Aarón, que os voy a presentar hoy, forma parte de una parte de mi primera parte de mi estudio de tesis doctoral, en la cual yo trabajo sobre un contexto muy determinado. Al final de todo lo que es la presentación, me gustaría también que me dierais feedback en el sentido de si veis esto o no aplicable a donde estéis trabajando, a todos los contextos. Porque vamos a ver también que el Flipped Classroom también podría decirse que es una entelequia el querer aplicar Flipped Classroom al 100% en una programación de clase desde un minuto cero. Vamos a ver cómo todo depende del público que tengamos delante, todo depende de esas estrategias de aprendizaje, vamos a ir un poquito más adelante a explicar,
Y vamos a ver esos pros y esos contras de usar este enfoque metodológico que hace algunos años pues, nos sonaba mucho. Siempre cuento la misma anécdota y es que hace un par de años, bueno, ya bastantes, ya hablamos de unos 4, dando una charla sobre este mismo tema, un compañero me dijo, vengo a tu charla porque en mi centro utilizamos esta manera de enseñar, el Flip Classroom. Y le dije, qué interesante, ¿y cómo vosotros enfocáis esto? ¿Cómo hacéis en clase? Y me dijo, mandamos a los estudiantes que lean artículos de periódico en su casa y que luego los expliquen, los expongan en clase. Y yo le dije, pero ¿dotáis de alguna herramienta previa al estudiante? ¿Le preparáis para practicar ese artículo de periódico? Y recuerdo que aquel chico se quedó con los ojos como platos y me dijo, no, tuve que reenfocar toda mi charla para desmontar esos falsos mitos sobre el Flip Classroom. Porque yo creo que en un tema que pues, ha habido un furor teórico, sobre todo en inglés, no tanto en español, pero ese furor teórico de artículos de periódico que contaban ciertas cosas que no eran muy cercanas a la realidad, lo que nos llevó es a un desconocimiento de lo que es el Flip Classroom. Pero bueno, ¿cómo me adentré en este enfoque metodológico? Os cuento, yo era profesor de español aquí en España en contexto de inmersión, en un centro universitario, con alumnos que hacían pues, un montón de horas a la semana, que venían a clase, que tenían contacto con la lengua y demás, digamos como podría ser una situación cuasi ideal de aprendizaje, pero decidí probar otro contexto y me fui al otro lado del mundo. Me fui a Tailandia, país desconocido, país donde no tenía ni la más remota idea del papel que jugaba el español, y solamente me dijeron, aquí tienes un programa, aquí tienes unas horas, y todo el resto de problemática me la fui encontrando. ¿Qué pasó con esto? Con esto pasó que yo avancé muchísimo como docente porque lo que estuve es avanzando y viendo problemas que, dada mi experiencia como profesor en inmersión, nunca me encontré, y tuve que ir investigando y leyendo cómo podía solucionar todos esos problemas que mis alumnos tenían a la hora de aprender español. Bien, esto podría ser un poquito pues, lo que es el método de investigación-acción, aquello del acierto-error que decía el profesor Leo Van Lier, para encontrar cuál es el modo de planificar mejor tu clase. Entonces, en este viaje me encontré con unos alumnos que luego os describiré, un contexto muy claro, muy definido, y con un uso de estrategias de aprendizaje interesante para ir explicando. Por lo tanto, en ese estudio, que ya digo presentaré luego más adelante, y también en este taller, la idea es, en ese contexto de aprendizaje que os voy a explicar, tratar de demostrar cuáles son las carencias del alumnado que yo tenía y las mejoras que podía implementar el Flip Learning, el Flip Classroom en el aula. Las carencias del alumnado evidentemente iban de la mano de la falta de autonomía. De la falta de autonomía y del uso de estrategias de aprendizaje, pero sin ser conscientes de cómo las usaban. De ahí que empezara a pinchar o investigar un poquito más en ese sentido. Asimismo, luego veremos el problema que me encontré con la programación de actividades. De hecho, también Aarón os ha adelantado que habrá una infografía que os llegará. Luego os explicaré en qué constará esa infografía, pero muchas veces para evitar que pase este tipo de cosas, como le pasaba al compañero que yo me encontré en esa charla que os decía antes, es muy importante tener una programación, una hoja de ruta. Lo veremos luego. Y también determinar esos pros y esos contras, porque no es lo mismo trabajar con estrategias de aprendizaje en Asia, en Estados Unidos, con niños, en inmersión, con adolescentes o con adultos.
Entonces, de ahí tenemos que ser conscientes de que todo el prisma de posibilidades que se nos abre llega a ser infinito. Y bueno, y luego hasta qué punto discernir si este enfoque metodológico, esta metodología, desarrolla o no la autonomía en el aprendizaje. Que yo creo que es una de nuestras partes importantes en la labor docente, el dotar a nuestros estudiantes de esas herramientas, de esas posibilidades para que puedan llegar a hablar en la lengua que están estudiando. Bueno, antes de comenzar, antes de unir lo que son estrategias y antes de unir el Flipped Classroom, ¿qué conocéis sobre este tema? ¿Qué conocéis también sobre el término Blended Learning, ese aprendizaje híbrido? Hace ya digo unos años el desconocimiento de este tema era mucho mayor, pero ahora yo creo que me corregiréis si me equivoco en el chat. Muchos de vosotros estaréis en este contexto híbrido. Entonces, antes de comenzar, ¿conocéis algo sobre este enfoque metodológico? ¿Lo habéis trabajado en clases? Si queréis apuntar alguna opinión en el chat. Bien. Mientras También tanto... podéis levantar la mano y, okay. y os damos el micro, por si es más rápido. Eso es. Empieza a haber alguna opinión. Bueno. A ver. Tenemos una persona que levanta la mano. A ver, le damos permiso que nos cuente. Sí. Hola. 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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Magdalena aquí, bueno, mucho gusto. Entonces, lo que sé del Blended Learning es que es un poco la utilización de la clase tradicional, la clase presencial y las nuevas tecnologías, ¿no? La clase a distancia. Es la combinación de los dos métodos. Eso es lo que conozco y es lo que estoy haciendo actualmente, como creo que todos. Efectivamente. Sí. Sí, es más o menos por donde íbamos. Y cómo la posibilidad de que el estudiante al cual no tengo enfrente sea capaz por sí mismo en casa de crear esas estrategias de aprendizaje. Por eso viene un poquito muy en relación de lo que habéis visto en PDP y de este enfoque. Pero sí, estaría perfecto el aportar. Bueno. Gracias, Muchísimas Magdalena. gracias. De nada. En el chat parece que hay alguna aportación más. El Flipped Classroom significa voltear las actividades del alumno y el profesor. Vamos a ver lo que dice la gente del chat, por si alguien no lo puede leer. Nos cierto. dicen que el alumno forma parte activa del aprendizaje, ya sea investigando, preparando una actividad antes de clase, etc. Alguien dice que lo ha probado recientemente y la clase ha sido más productiva. Interesante. Aún no lo ha utilizado y me interesa que los alumnos se involucren más en la propia clase. Esto tiene que ver con la autonomía. Eso. También nos dicen que lo utilizan, que utilizan ese modelo en clase de L, que un curso en la plataforma Moodle en combinación con clases sincrónicas. Y dicen también que el Flipped Classroom significa voltear las actividades del alumno y del profesor. Es formar un nuevo espacio para el aprendizaje grupal después del aprendizaje en el ambiente individual. Interesante. Sí. Fijaros que estamos todos en la misma línea de aportaciones. En la misma línea porque evidentemente nos ha tocado ahora vivir en esta situación. Pero efectivamente viene un poco en esta relación. Lo que os vengo a presentar hoy, digamos que es en contexto presencial, lo que ahora mismo estamos haciendo. Hace unos años, no tantos, estamos hablando de un estudio que data desde el 2018 desde el 2017, perdón, al 2019, cómo esto que estamos haciendo nos puede servir como un intento de llegar a una serie de alumnos que o bien tienen pocas horas de clase presenciales y necesitan avanzar
en la temática que estén estudiando y evidentemente lo que necesitamos es ampliar ese uso, esa exposición al input de la hora de clase. Pongamos en mente que muchos de nosotros, antes de profesores hemos sido alumnos. Y cuando entramos en una clase como profesores, nosotros tenemos una mochila de aprendizaje y de creencias súper fuerte y súper pesada. Esta idea de cómo nosotros hemos aprendido en una clase también la llevamos a cómo impartimos la clase. Por eso, ahora, quizá no los primeros tiempos de esta nueva época, a los profesores nos ha costado un poco adentrarnos en todo este tema, porque convendréis conmigo en que las clases que estamos dando ahora, de manera híbrida, virtual completamente, no es lo mismo que una clase tradicional. Y doy un paso más allá. Los que hemos aprendido, ya tenemos una edad, y los que hemos aprendido idiomas de una manera tradicional, convendremos que no es el método ideal para aprender un idioma. Esa clase tradicional en la cual el profesor es el foco y es el que da todos los conocimientos, lo que imposibilita es a que el profesor reciba la información, el feedback de cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y tampoco damos al estudiante la posibilidad de, en el salón de clase, desarrollar estrategias, ver cómo puede llegar a la información. Una clase tradicional es mucho más mecánica. ¿Okay? Por eso os pido que reflexionéis también un poco sobre cómo fue esa experiencia vuestra como alumnos de lenguas extranjeras, cómo fue la que no era tan agradable, hasta qué punto la motivación es importante a la hora de adentrarnos en una clase. Luego vamos a ver un poquito que uno de los contras que tiene el Flipped Classroom es que necesitamos contar con la motivación del alumno, necesitamos contar con su participación. Sin él, sin esa motivación, sin ella, vamos a encontrarnos con ciertos problemas. Entonces, la idea es esta, una de las ideas importantes, es que vamos a pensar cómo nos sentíamos nosotros en una clase tradicional de idiomas y vamos a reflexionar si esa es la mejor manera de adentrarnos en una clase. Asimismo, ahora os lanzo una idea, una pregunta ahora y una pregunta ahora justo después, para que reflexionemos. ¿Qué necesito cambiar? Ya no digo, porque a mí incluso como profesor no me gusta ser punitivo en las opiniones, ni cuando hay que corregir se corrige, pero de manera punitiva no me parece tan acertado. Más me parece acertado la cosa de necesitar cambiar, ya no mejorar, sino dar una vuelta a cómo nosotros planteamos. Como docentes, si estamos aquí hablando de estrategias y hablando de Flipped Classroom, tenemos media idea de que queremos avanzar como docentes. Queremos avanzar y en nuestras clases querremos cambiar. Lanzo ideas al aire, ir poniendo en el chat, a ver cuáles entre estas o cualquiera que se os vaya ocurriendo, qué ideas creéis que necesitáis mejorar. Secuenciación de actividades, los materiales que utilizáis, la motivación de los alumnos, cómo os dirigís vosotros el discurso del profe, la programación del curso que utilizáis, la falta de autonomía, las TIC son mi enemigo en el aula, como podemos muchos pensar, desconozco qué estrategias de aprendizaje utilizan mis alumnos, el tiempo que dedico a las actividades de producción, hay miles de recursos y no sé cómo encontrar el más adecuado. ¿Qué opináis? Nos dicen, por ejemplo, la falta de autonomía de los estudiantes, en parte, bueno, estamos aquí también por ese título, ¿no? El tiempo que dedico en el aula a la producción oral, tengo clases de 30 alumnos y es complicado. Y también nos dicen la falta de motivación. También bueno, la motivación aparece varias veces. Okay.
La selección y secuenciación de actividades o mis puntos flacos son la gestión del tiempo, yo también, Vale. eh, y detectar mejor las estrategias de aprendizaje de mis alumnos. Ujú. También nos dicen que, por ejemplo, más contextualmente, en la enseñanza superior estamos muy limitados por los programas y el tiempo. De nuevo aparece por aquí la gestión del tiempo y la participación activa, la autonomía, la motivación, la falta de autonomía y la gestión del tiempo también por aquí. Entonces, bueno, para que tengas un panorama. Ok, si os fijáis, todas esas respuestas que me estáis dando realmente redundan en lo mismo. Redundan en que tenemos una programación en la cual tenemos que ir avanzando, que muchas veces es una programación poco creíble, que nos obliga a trabajar como trabajan los compañeros de historia o de geografía o de literatura, y un idioma es otra cosa. Un idioma no se puede aprender como se aprende las batallas de Napoleón. Hablamos también de autonomía. Evidentemente, me siento muy identificado con el compañero o compañera que ha dicho lo de los 30 alumnos en la clase. Ahora os comentaré qué es lo que yo me encontré en Tailandia. ¿Okay? Entonces, esta solución que os presento hoy viene en ese sentido. Viene en el sentido de que mi propuesta es que perdemos mucho tiempo a la hora de explicitar contenidos en clase. Por eso, la gestión del tiempo es evidentemente esencial. Solamente lo que propone el Flipped Classroom es, en lugar de que el profesor sea el centro de conocimiento y hable alrededor de un 60-70% de la clase y sea el único foco del cual le llega el input al alumno, cambiar y dotar en el tiempo de clase de muchos más ejercicios de producción. Problema, lo habéis mencionado también, lo hemos visto antes, la falta de implicación. Si tenemos un curso implicado, si tenemos un curso motivado, podemos ir adelante 100% con el Flipped Classroom. Si tenemos un curso no motivado, mi consejo sería ir muy poquito a poco. Vamos a ir viendo a partir de todas las diapositivas y luego también la infografía que recibiréis, cuáles son esas partes más importantes. Esas partes más importantes donde podemos incidir para ir empezando a trabajar poquito a poquito. Bien. Asimismo, también pues, quería que reflexionáramos en el lado positivo. Ya no solamente que necesito cambiar, sino, oye, yo soy un hacha secuenciando actividades, me quedan de miedo, o mis alumnos, trabajo con un grupo de alumnos muy motivados, el material que utilizo me encanta, trabajo en una institución donde yo puedo modificar la programación según voy avanzando. Esto también tenemos que darnos cuenta de ello. Bien, asimismo de la utilización de estrategias de aprendizaje, todo lo que hemos visto antes también como contexto positivo. Entonces, la idea, ya no solamente como consejo ni nada, sino como experiencia incluso propia docente, es que no miremos nunca una única parte. Y una vez, a mí me sirvió de mucho el que compañeros, ya no solamente con más experiencia docente o no, pues pasaran a mi clase y me dijeran tanto lo negativo como lo positivo, o incluso yo mismo grabarme el desarrollo de la clase, evidentemente sin imagen, sino cómo iba avanzando una secuenciación de actividades. A mí me sorprendió mucho, me dio muchos datos para avanzar como profesor. Ahora, además, con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, es muchísimo más fácil el tener acceso y pues de vez en cuando recordar un poquito y saber qué he hecho hoy, cómo me he dirigido a ellos, cómo he secuenciado, por qué he perdido tiempo en esta actividad, por qué mis estudiantes no llegan a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con todo ello, las preguntas que lanzo al aire antes de continuar sobre el Flipped Classroom y las estrategias de aprendizaje nos llevan a estos 5 puntos esenciales. El Flipped Classroom, hay muchos que hace años me decían lo que os comentaba, esto es una simple moda.
este enfoque metodológico tiene una base teórica con su cierta edad. No es una cosa muy moderna, que es la taxonomía de Bloom. Pero señores, es que Bloom lo hizo muy bien, es que definió muy bien cuáles son las etiquetas, las características que deben cumplir las actividades en la clase. Soy capaz de curar contenidos. Entendamos curar contenido en extraer el contenido que hay en la red o en los diferentes materiales que yo utilizo para adecuarme a las estrategias de aprendizaje de mis estudiantes. Muy interesante también, al comenzar el curso, no entrar directamente con actividades de lengua, sino charlar con ellos o elaborar diferentes tests sobre cómo ellos han aprendido. Ya cuando un alumno comienza a tener pues, su cierta capacidad cognitiva para reflexionar sobre estos temas, pues es un ejercicio muy válido en los primeros días de clase. De, oye, ¿a vosotros qué os gusta hacer en la clase de español? Evidentemente con adolescentes te dirán cualquier tipo de barbaridad, o lo de juegos, o canciones, o lo que fuera. Pero bueno, todo ese feedback que me dan mis estudiantes me puede dar muchísima información muy, muy importante. Luego hablaremos sobre lo de crear contenidos en vídeo, que evidentemente el Flipped Classroom al comienzo de los tiempos se detenía mucho más en los contenidos en vídeo, pero afortunadamente ahora en materiales que tenemos presentes en editoriales españolas, tanto en enseñanza español como en diversos campos, enseñanza de inglés, alemán, francés, decidme cuál es el manual que ya no tiene recursos de este tipo. Ya no es tan necesario como antes el que el profesor cree su propio contenido a través de vídeos y a través de... Ya no. Además de todos los recursos que hay en la web. Hace años me decían, oye, es que esto lleva mucho tiempo. Afortunadamente, el paso de gigante que hemos dado en L, tanto en editoriales como en los compañeros que tienen la amabilidad en sus blogs y en sus páginas web de ceder o de presentar sus materiales, nos ayudan muchísimo a enfocarnos en una manera un poco más directa. Soy capaz de usar las TIC en el aula. Recordemos, no usar las TIC como un fin en sí mismo para voy a utilizar Kahoot porque les divierte mucho o cualquier tipo de aplicación, sino voy a utilizar Kahoot. Está bien que se lo pasen un rato muy bien, pero el Kahoot también, por ejemplo, tiene un enfoque muy claro y es el apuntar a una determinada consistencia metodológica, que puede ser el trabajo en grupo, las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Que conste que, bueno, yo ya no soy tan partidario de Kahoot porque me parece una aplicación que se ha explotado hasta la extenuación, pero bueno, entiendo que a los chavales de una determinada edad, incluso a los adolescentes, a los universitarios, perdón, que yo tenía en Tailandia, les volvía locos. Pero os confieso que yo escucho la musiquita de Kahoot y ya me empieza a dar un poquito de aquella cosa. Pero bueno, en definitiva, ¿soy capaz de utilizar algo del Flipped Classroom en el aula? Pensemos, sí, no, vamos a ir desentrañándolo poquito a poco. Antes de nada, como también nosotros debemos ser conscientes de cómo utilizamos la tecnología hoy en día, os recomiendo que visitéis la parrilla de competencia digital docente, luego os lo pondré el enlace, porque también es un modo de autoevaluación para nosotros y es un modo también de autoevaluar nuestras propias estrategias a la hora de cómo trabajamos en una clase con tecnología. El estudio que lleva a cabo la parrilla de competencia digital docente es hasta qué punto nosotros, hasta qué punto nosotros estamos en un uso muy limitado de la tecnología, hasta qué punto podemos estar en una fase más avanzada o pues ya estamos en una fase de desarrollo muy superior. Os digo la verdad, yo mismo después de haber utilizado el Flipped Classroom, estoy en esta fase de desarrollo número 2. A mí todavía hay cosas que me resultan fuera de mi alcance. Tengamos en cuenta
que la utilización de tecnología en el aula no tiene que ver con que nosotros seamos súper expertos. No tenemos que ser ingenieros informáticos ni programadores. Tenemos que utilizar las aplicaciones que tenemos a nuestro alcance como medio para llegar a unos estudiantes que están en un contexto donde se ven obligados a utilizarlas o pues que las tienen un poquito más en su día a día. Pero ya digo, esto es una idea también para que vayáis reflexionando sobre esa aplicación de la tecnología. En definitiva, el Flipped Classroom, me diréis, ¿qué es? Pues según el profesor Javier Tourón, os he puesto la cita aquí un poquito más resaltada, es un movimiento, un enfoque que restaura el orden natural del proceso de aprendizaje. Ya lo hemos visto anteriormente. Él afirma que está alterado de manera drástica por una escuela que se ha venido concibiendo como un ente quizá un poco, y vamos a ponerlo muy entre comillas, castrador del estudiante. ¿Hasta qué punto la escuela, las programaciones, el peso de las instituciones educativas ha venido lastrando la creatividad? Ha venido lastrando el que nosotros, como profes, en clases con ratios súper elevadas, con programaciones poco creíbles, hasta qué punto eso nos ha alejado de la realidad de nuestros estudiantes. Entonces lo que dice es que ese aula tradicional tenía el profesor un eterno protagonismo, cuando el que tenía que tener el protagonismo eran los que teníamos enfrente. Os recomiendo, ya digo, mucho toda la literatura teórica que tiene en su web el profesor Javier Tourón, porque os va a ayudar mucho a refrescar todo este contenido. Y él mismo, ya digo, nos decía pues, que el Flipped Learning se basaba en la taxonomía de Bloom. Igual, la taxonomía de Bloom no dista otra cosa de ser un análisis un poquito más concreto de estrategias. En una clase, Bloom decía que en un aprendizaje, perdón, Bloom decía que nosotros creábamos, evaluábamos, analizábamos, aplicábamos, entendíamos, ¿vale? Y lo que conllevaba una clase tradicional o no es donde utilizábamos una parte y donde utilizábamos otra. Si nosotros vemos un poquito esta diapositiva que tenemos aquí, que nos dice que en una clase, en el modelo tradicional, el alumno era responsable de hacer en casa, crear lengua, estas actividades pues, de escrito, etcétera, etcétera. Evaluarse. ¿Yo lo he hecho bien en clase o no? Analizar lo que el profesor me explicaba y aplicar. Fijaros, en una clase tradicional todo el peso que le dábamos al estudiante. ¿Le dotábamos de esas herramientas? ¿Le dotábamos de esas estrategias para hacerlo? Mi opinión es que no. No sé qué pensaréis. En cambio, el alumno comprendía durante esa explicación del profesor. El propósito del Flipped Classroom era dar completamente la vuelta y dar el tiempo en ese salón de clase a las tareas de producción, a que el alumno en clase cree, evalúe, analice y aplique conocimientos, pero esos conocimientos que ya se han visto previamente en la casa. Ahora me diréis, ¿cómo? ¿Qué tipo de material? Vamos a ir viéndolo poquito a poco. ¿Bien? Ya veníamos con esta serie de preguntas. Todo este enfoque metodológico lo que viene a contar es que tenemos unos pilares que son lo que llama aquí el Flexible Environment, Learning Culture, Intentional Content y Professional Educators. En resumen, para aplicar Flipped Classroom necesito obligatoriamente tener un medio flexible, es decir, poder tener la capacidad de una institución que me permita innovar a la hora de presentar pues, diferentes secuencias en clase, el que el alumno tenga esa cultura de aprendizaje clara, esa motivación, el que las actividades de clase tengan un contenido intencional, es decir, sean actividades que promuevan la lengua en uso, porque si nosotros presentamos actividades que no son rentables para el nivel de nuestros estudiantes o incluso que son actividades repetitivas, que están ajenas a la realidad del estudiante,
el estudiante se va a sentir alejado y va a hacerlas pues como nosotros hacíamos los ejercicios de conjugaciones verbales, de fill in the blank y de este tipo de cosas, de repetir patterns y de este tipo de cosas. No aplicábamos esa lengua que estábamos estudiando en un contexto real. Y además, lo que hemos visto es el professional educators, el cómo yo tengo que ser consciente de que tengo que rebajar mi discurso y tengo que dar esa posibilidad para que los estudiantes participen en clase, ya no necesariamente con toda la clase en plenaria. Vamos a ver los diferentes trabajos en grupo, diferentes temáticas para ver. Ya os he comentado, no es una simple moda. Aquí tenemos toda la variedad de referencias de las cuales bebe el Flipped Classroom. Bebe del blended learning, bebe del cognitivismo, del constructivismo, del conductismo, del conectivismo. Es decir, es algo más que una estrategia, es una metaestrategia que se basa en una enseñanza centrada al alumno. Para aquellos que decíais, no sé qué estrategias de aprendizaje utilizan mis alumnos, no sé cómo dotarles de autonomía, mi consejo sería empecemos a poco intentar introducir pildoritas de este enfoque dentro de la clase. Bueno, como dato anecdótico, veréis que esto es mucho más complejo. El Flipped Classroom no es simplemente un simple modelo, sino que tiene 7 posibilidades. No me voy a adentrar en todas ellas porque si no se nos iría el tiempo. Aquí tenéis clase inversa estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo podréis consultar en las diapositivas que os presentaré. Y todas estas características propias que ya os he dicho que ya, pues eso, tienen todo este enfoque metodológico. Mi intención sería adentrarnos ya en lo que era el contexto, bien, de la investigación. La parte teórica ya la dejamos a un lado. Parte del contexto de la presentación que os voy a hablar, de la que os voy a hablar en el día de hoy y que luego me comentaréis hasta qué punto es aplicable a vuestros contextos. Ya os digo, esto es la historia de un viaje, me fui al otro lado del mundo y me encontré con unos alumnos que estudiaban español, pero yo desconocía cómo. Yo desconocía cómo, a mí lo único que me dijeron el primer día de clase es una idea preconcebida, son muy tímidos, no hablan y aquí tienes, Gabriel, una programación. Apáñatelas como puedas. Investigando antes de marcharme, me di cuenta de, oye, que tenemos un montón de lugares en este país donde se da español. Oye, que tenemos licenciaturas, que tenemos señores que están enfocados en el turismo, que tenemos señores que están muy interesados en América Latina. Y yo dije, bien, toda esta información me va dando muchísimo más feedback. Me resultó muy curioso también que solamente se enseñaba en universidades y en un colegio. Esto ya me iba dando muchos más datos. Y cuando me adentré, aquí tenéis a mis conejillos de Indias para este estudio, me encontré con lo siguiente. Me encontré con alumnos que tenían un respeto casi reverencial al profesor, que tenían una tendencia muy interesante a la hipercomunicatividad, ahora os explico bien, que tenían una gran curiosidad por las lenguas extranjeras, que cuando aprendían español utilizaban el inglés como lengua de comparación, que tenían una sorprendente presencia de referentes culturales, que estaban muy motivados, pero que solamente un 35% de ellos, de los graduados de ese año, encontraban un trabajo donde podrían aplicar ese español en el futuro. Bien, aquí ya hablamos de estrategias. Aquí ya hablamos de cómo casaba el que fueran hipercomunicativos con que al profesor le tuvieran un respeto reverencial. Cómo utilizaban el inglés como medio para llegar a otro idioma, como una lengua, ya digo, intermedia para ir comparando.
cómo los referentes culturales también les hacían mella en ese interés para seguir estudiando. Os recomiendo de todas maneras la tesis doctoral de la profesora Suyi Bonarart. Está muy centrada en el contexto tailandés, pero la parte de estrategias de aprendizaje es impecable. Y cómo ese estudio que hace esta profesora tailandesa que presentó la tesis en la Universidad de Valencia, cómo fue y cómo pudo llevar a cabo todo ese estudio. Es muy parejo al que yo hago en Flip Classroom, lo que pasa es que ella se basa al 100% en estrategias de aprendizaje. Una referencia teórica fácil de ver, fácil de consultar y amena a la hora de pues, conocer un poquito más en el ámbito de las estrategias. Ella misma nos dice en la tesis doctoral las estrategias que utilizaban más. En mi tesis doctoral confirmo esta idea y añado una última. Nos habla de estrategias comunicativas, estrategias más cercanas a la compensación. Luego me comentaréis si conocéis más o menos, si estáis al cabo de lo que significa. Estrategias metacognitivas para repasar lo aprendido en clase de una manera lúdica, es decir, buscando gente española o gente latina a través de grupos de conversación locales. No sé si en los países donde estáis vosotros todo este tipo de actividades se llevan a cabo. Se daba mucha importancia a las actividades culturales fuera de la clase, con la poca comunidad hispana o mucha que hubiera. Asimismo, también tenían una estrategia de autoevaluación que para mi gusto era un poco, y sigue siendo un poco conflictiva, que es una excesiva perfección a la hora de calificar sus propias producciones orales y escritas también. Esa referencia de un acento español súper perfecto. Había incluso profesores tailandeses que me decían, ¿pero el español perfecto está en Salamanca o está en San Millán de la Cogolla? Y yo digo, ¿pero qué más da? ¿Pero qué más da? El español es algo mucho más rico, es panhispánico. Y ellos me decían, ya, pero es que esas ideas que ellos tienen preconcebidas para llevar, pues como cuando uno estudia inglés y tiene el acento RP en mente y dice, oye, yo quiero parecerme a esto que es como lo más perfecto que hay. Asimismo, la búsqueda de maneras de romper el hielo, lo comentaré más adelante, muy gracioso en los niveles iniciales, pero en cambio chocaba, y esto es lo que añado, con un aprendizaje memorístico muy presente. No sé en vuestros contextos cómo trabaja, qué tipología de estudiantes tenéis, si ese aprendizaje memorístico está todavía muy presente en el aprendizaje del español. Me lo podéis, ahora me lo vais comentando en el chat y luego Aarón en el turno de preguntas me puede ir comentando, ¿vale? Porque la idea, con toda esa información que fui leyendo para conocer a mis estudiantes, es importantísimo. Conocer al que tenemos enfrente, conocer cuáles son las cosas que hace bien y las cosas que necesitan mejorar. Con todo eso me encontré con clases de 96 horas y, bueno, clases de 48 horas de cultura, pero esas 96 horas estaban divididas en semanas y yo apenas daba 3-4 horas semanales. Aquí, bueno, tenemos todos los programas, pero, pero esas pocas horas semanales, esas 2, 3, 4 horas en el caso más importante, me llevaron a ver ausencia de alumnos en clase. Tenía a veces alumnos que venían una semana, pero luego a la semana siguiente no aparecían por clase. Entonces, cuando llegaban a la semana siguiente, tenían que recordar lo que habíamos visto en la clase anterior. Teníamos un multiniveles en la clase. Teníamos que intentar solucionar eso de alguna manera. Ya no solamente me servía casos como actividades con dinámicas de andamiaje. ¿Por qué elegí el Flip para trabajar estas clases? Pues lo cuento por aquí. Teníamos muy pocas horas docentes y con unas programaciones bestiales. Ahora os las enseñaré. En las clases de contenido cultural, hoy no hablaré mucho de ellas,
quise fomentar esta autonomía del aprendizaje intentando que ellos investigasen, presentasen y demás, cosa que no es muy lejana a la realidad que estamos haciendo. Pero en la cultura de aprendizaje donde yo estuve, donde yo trabajé el Flipped Classroom, esto se veía como algo completamente lejanísimo. Y que quise también desterrar esta creencia preconcebida que os señalo aquí, que es que aprender listas de vocabulario, conjugaciones y usos de verbos de memoria no lo es todo. Ya digo, es interesante que me vayáis comentando porque aquí cada contexto es un mundo. Trabajé el Flipped Classroom en un proyecto con 2 grupos objeto de estudio, con 30 y 33 alumnos, por eso ya digo, educación superior me resulta muy familiar lo que comentaba la compañera al comienzo, una ratio súper grande, y lo empecé a trabajar con estudiantes que ya tenían cierto nivel de lengua, podíamos hablar de un inicio de nivel A2, y en esos grupos trabajé con un grupo en Flipped Learning y con otro grupo de manera tradicional. Lo que quería era comparar. También conté con mucha aprobación de mi departamento, de mi dirección, y que me dijo, Gabriel, adelante. Entonces, la idea también era llevar a cabo todo esto de una manera mucho más avanzada según fuera pasando el tiempo. Os cuento lo que es ese primer estadio del estudio. Os comento un poquito más que en la universidad, en esos 2 grupos, que ellos lo llamaban Español 3 y Español 4, aquí me los tenéis todos colocaditos súper ideales, tenían, en este caso, un nivel B1-1 según el contenido lingüístico que se exponía, pero el nivel de competencia comunicativa real rondaba la 2, y en el Español 4, que tenían un nivel lingüístico cercano al B1-2, el nivel real era de una 2-2. La clase de los profesores tailandeses se centraba en contenidos gramaticales y estructurales, y de los profesores nativos, en este caso éramos españoles, práctica de contenidos gramaticales, contextualización, destrezas orales y escritas. ¿Qué os cuento un poquito en toda esta serie de puntos? Encontré imposible crear una programación de materiales propios. Por lo tanto, lo que hice fue partir de lo que ya tenía, que era bastante monstruoso, para intentar dividirme los contenidos de una manera más fácil. Luego os iré viendo. En la primera semana se les presenté a los estudiantes un calendario con los objetivos a trabajar y seguíamos unas fases que las tenemos debajo. El alumno debía preparar el contenido para trabajar en clase por su cuenta, pero el profesor proporcionaba materiales en forma de vídeos, vocabulario, situaciones comunicativas y demás. Para tratar de apelar al uso de esas diferentes estrategias de aprendizaje, se les encargaba a los estudiantes diferentes actividades para cambiarles el rol preconcebido. Un tipo de clase inversa, invertir al profesor, hoy tú eres el que vas a dirigir este debate o lo que fuera. ¿Qué llevaba a cabo esto? Esto llevaba a cabo que el estudiante tenía que realizar un proceso importante. Si el profesor me encarga, vamos a dirigir este debate, evidentemente yo en casa tengo que hacer algo. Y yo voy a intentar salvar esa situación comunicativa. Yo me quedaba al final de la clase y yo solamente iba apuntando cuando el alumno me iba viendo esos atascos comunicativos, podemos llamarlo así. Y lo que hacíamos era actividades en clase, ya digo, que se basaban en la producción, tanto oral como escrita, y ese aprendizaje cooperativo. Única manera de gestionar un grupo con una ratio tan alta. Fijaros en las programaciones que yo me encontré. Eran temas que se debían de llevar a cabo en una semana y media. Fijaros esta maravilla en el Español 3 comienzo, presente de indicativo, verbos reflexivos, expresiones de frecuencia, artículo determinado, forma progresiva, presente indicativo estar más gerundio.
parece que te falta el aire. En una semana, semana y media, se ventilaban el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. Era bastante heavy, ¿ok? Fijaros en la que teníamos en el nivel siguiente. En una semana o semana y media teníamos que, pues, temas muy, muy, muy densos y que por eso digo que había muchas veces que era imposible tratarlos. ¿Qué hice? En un primer momento, cuando no se contaba con tanto recurso, pues me lié la manta a la cabeza. Hice vídeos explicando contenidos gramaticales. También tuve la suerte de que en la universidad conté con unos medios técnicos muy importantes. Opté por actividades que, como ya las podéis ver, con aplicaciones como Kahoot y demás. Curé contenidos. Hay mucho contenido que puede ser bien elegido, puede estar muy bien trabajado dentro de la clase. Aquí, por ejemplo, actividades de los compañeros de ProfeDL a la hora de desarrollar actividades que entremezclaban léxico y comprensión auditiva. Les encargaba tareas escritas, en este caso a través de un blog, un blogger muy, muy, muy simple, en los cuales ellos eran los encargados. Vídeos, ya os dije, canalizamos esa tendencia a la hipercomunicatividad a través de esta creatividad, ¿vale? Los vídeos todavía siguen activos, de hecho. En este caso eran ejercicios creados por los propios estudiantes que cuando yo les decía, oye, yo no conozco nada de Tailandia, os pido por favor que me expliquéis cosas. Aquí tenéis la lección del turismo, el ecoturismo, ¿vale? Eran vídeos, era un trabajo en grupo, eran vídeos de 20 minutos, era un contenido súper grande también. Este es muy divertido, en un grupo bajito, el típico ejercicio de cuéntame una historia. Les dije, ya que estáis utilizando móviles y demás, ¿por qué no me presentáis todo esto en formato de vídeo? Salieron cosas muy, 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 muy buenas en la utilización de vídeos por parte de los estudiantes. Publiqué algunas en mi blog, y que lo que llevaban era a un camino de una alternativa a una exposición oral tradicional, en la cual yo le doy al estudiante la idea de háblame sobre el deporte en España, y que el estudiante lo que hacía era memorizarte la presentación y ya está. Con todos estos ejercicios, que eran alternativas, ya digo, a una exposición oral, a esas tareas de producción, en grupo había el que se dedicaba a trabajar únicamente el texto, el guión, había los que eran más echados para adelante y no les importaba salir y no les importaba publicar el vídeo en YouTube y actuar y demás, y había pues los que creaban un poquito más el contexto y demás. Ya os digo que era un trabajo cooperativo en grupo y que llegó a fomentar y a darme esa información que os decía. Este señor es muy bueno siendo comunicativo, este señor es muy bueno escribiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Era manera para ir manejando la información. Como recibiréis, ya digo, la información, los links, tendréis todo el tiempo para ver lo que es el ejercicio como tal. Aquí tenéis otro que era un noticiario. Que ya digo, ejercicio creado por los propios estudiantes para revisar la tipología de los textos informativos. Pero el problema en el que me encontré pues era que llevaba mucho tiempo. ¿Okay? Hemos pasado ya a otro lado completamente. Hemos pasado a un tiempo en el cual las editoriales presentan y tienen ya materiales que nos pueden llevar a hacernos más fácil la aplicación del Flipped Classroom y de estas estrategias. En este manual, por ejemplo, estas dobles páginas que presenta pueden ser un ejercicio muy bueno para casa para que el estudiante prepare en una Flipped Classroom. Estas preguntas, oye, prepárame estas preguntas para casa, puede ser una oportunidad ideal. Bien, estos ejercicios previos al contenido.
cuidado con los ejercicios que presentamos para trabajar en la clase. En este caso, aquí es una sugerencia de un ejercicio que nos puede llevar muchísimo tiempo. Un debate con una tipología de alumnos clara, que es ¿qué opinas de los dos? ¿Estás a favor o en contra? No solo lanzo la pregunta, sino que le doy unas pequeñas herramientas. Ya entra dentro del profesor de cómo secuencia esta actividad, de cómo la paute. Asimismo, importante para en una clase tratar estas estrategias de aprendizaje es elegir materiales que les ayuden en su disposición a que ellos no se sientan perdidos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo extraído de otro manual donde dice elige uno de los dos papeles, es un roleplay típico, por turnos y pide consejo a tu compañero. Vale, no lancemos al estudiante a practicar esto en la clase sin darles una pequeña chuletita, ¿vale? Dicho en español de España, una pequeña ayudilla para recordarle y para refrescar qué tipo de actividades merece o qué tipo de expresiones debe utilizar. Bien, esto también en disposición de materiales es interesante. Los vídeos que os comentaba anteriormente, ¿ok? Ahora hay en todos los materiales hay muchísima posibilidad de vídeos. Ya no necesitáis hacer lo que yo hice hace unos años, de crearme yo mis propios vídeos. En este ejemplo que os cuento aquí, en el caso del vídeo de Hostal Babel, esto es otro ejercicio muy bueno para mandar como tarea para casa previa antes de adentrarnos a una Flipped Classroom. ¿Bien? Fragmentos de películas, ¿ok? Desterremos esa idea de los vídeos en el Flipped Classroom. Otra pregunta que os lanzo al aire, que luego veremos, es si podemos elaborar secuencias Flip con todo tipo de alumnos. ¿Ok? Os adelanto, no sé si puedo desvelarlo, Aaron, la infografía. Claro, sí, sí. Ok. Por supuesto. La infografía que recibiréis llevará un poquito este sentido. ¿Ok? Os voy a proporcionar una ficha para que veáis ya no solamente cómo secuenciar una clase, sino vamos a la unidad de clase más pequeña, que es una secuencia didáctica. Para que vayamos empezando. No vamos a hacer una secuencia didáctica de programación en completo, sino vamos a lo mínimo y investiguemos cómo reaccionan nuestros estudiantes. Ya digo, no os presento un enfoque metodológico que es la panacea. Como pros, contamos que cambiamos el concepto de tareas para casa. Muchos seguro que os dirán que las tareas son repetitivas, que les aburren. A ver, muchos también, lo del aburrimiento en las tareas de la clase también forma parte de la casuística y la queja estudiantil, que es evidente que existe, pero ahí reflexionemos y muchas veces como profesores enviamos tareas para casa para rellenar. Entonces los estudiantes pues dicen, oye, es que a mí rellenar este ejercicio de huecos me parece una pérdida de tiempo. Vamos a reflexionar la rentabilidad de lo que les mandamos para casa. El aprendizaje colaborativo y los distintos grados de dominio. En el Flipped Classroom y en las estrategias de aprendizaje, los vídeos, cuando os envíe la presentación, ya digo, os los he dejado en abierto, veréis que los grupos de trabajo, no todos los estudiantes tienen el mismo nivel. En el ejercicio es una peliculita que aparece una chica tumbada en la cama haciendo un monólogo, veréis como todos los estudiantes que participan, se ve de primeras, están en la misma clase pero tienen diferentes grados de dominio y salvaron una situación comunicativa. ¿Okay? Con el Flipped Classroom nos centramos en el estudiante, ¿okay? Nos da mucho más tiempo porque no somos tan protagonistas los profesores, por lo tanto tenemos más tiempo a esas cosas que comentábamos al comienzo, de es que no sé qué estrategias usan, pero si ellos ya están trabajando y yo voy paseando por las mesas y demás, y yo voy viendo, y yo voy escuchando. En definitiva, se cambia la distribución temporal y dispones de más tiempo para atenderlos. En cambio, ¿qué pasa si yo tengo un centro en el cual no tengo acceso a las nuevas tecnologías, tenemos falta de compromiso de trabajo, no hay colaboración o aprobación de padres o autoridades educativas, mis alumnos tienen que pasar pruebas estandarizadas?
esto ya se multiplica las casuísticas. Muy rápidamente, con el otro grupo hice una clase normal, siguiendo el método como tenéis abajo del PPP, presentación, práctica, producción, no me fui de madre, con lo cual teníamos esta dicotomía, que como unos adquirían el conocimiento siguiendo un modelo tradicional y como otros lo hacían a través del modelo Flip. ¿Cómo evaluábamos? Importante, en la clase Flip nos daba mucha posibilidad, mucha amplitud, a través de esos vídeos que veíamos, Quizlet, Kahoot, Blogger, para la producción escrita. Perdían el miedo a lo que era la evaluación. ¿Okay? Evidentemente la universidad me pedía muestras de examen. Pero bueno, yo ya les decía, si has sido capaz de salvar todas estas situaciones comunicativas que te presento, oye, el examen va a ser cuestión de nada. Acababan perdiendo el miedo. En cambio, el grupo tradicional pues estaba con los ejercicios de, como se diría en el refrán, la letra con sangre entra. ¿Ok? Ejercicios de producción escrita con sus tachones, con sus rojos, sus exposiciones orales que llevan vergüenza, sus comprensiones auditivas que llevan a nervios, sus selecciones múltiples, problema tras problema. Ya estamos concluyendo. Los resultados que conseguí en el grupo Flip no pude cubrir de la misma forma el contenido que el grupo tradicional, porque las clases, al ser más dinámicas, se solucionaban mucho más rápido las dudas. La motivación aumentó porque las actividades les obligaron a emplearse a fondo. Evidentemente contaba con estudiantes no motivados. ¿Okay? Los estudiantes descubrieron diferentes formas de aprender, el scaffolding, las inteligencias múltiples. Y a pesar del terror inicial, porque ya digo, ellos tenían así como muy consciente lo de señores, aquí los estudiantes tailandeses necesitan aprender conjugaciones porque si no viene el caos y esto no puede ser. Pues descubrieron que no, pues que era diferente la cosa. Y la producción oral y escrita acababa siendo mucho más fluida. En cambio, con el otro grupo, los temas a tratar fueron más complicados de contextualizar, porque el 80% de los materiales que tenía eran de corte estructuralista. Los ejercicios de producción oral, el profesor, en este caso yo, tenía que estar muy encima, me seguían tomando como esa referencia mesiánica que tienen en el sudeste asiático a los profesores, y el grupo siguió atado en su pensamiento de lo más importante es aprender de memoria. Bueno, aquí os doy muy a grosso modo la evaluación. Bueno, allí se puntuaba por A, B, C, D. El A, que era como digamos, el sobresaliente, seguía más o menos igual. Pues, a ver, espérate. El sobresaliente seguía más o menos igual. Las calificaciones de B también. Pero encontré una cosa interesante. Que es que empezaba a cambiar un poquito el resultado de la calificación de aprobado. ¿Okay? Esto en los próximos estudios de tesis doctoral, ya digo, se entraría un poquito más a detalle. Esto era, perdón, en la comprensión y expresión oral. En la comprensión y expresión escrita cambió radicalmente. En el grupo Flip los resultados fueron mucho mejores y en el grupo tradicional seguíamos pues, con esa cuestión punitiva de los ejercicios de escritura y demás. Y aquí, esto es una de las últimas partes que quiero leeros tal cual, porque hice entrevistas orales tanto a compañeros como a alumnos y me comentaban algunas frases que os he extraído directamente tal cual me las dijeron. ¿Okay? Los compañeros me dijeron, los alumnos tailandeses necesitan un sistema de trabajo más tradicional, los resultados es cierto que te acompañan, pero la gramática es otra cosa. Nosotros, los profesores nativos tailandeses, no debemos llevar a cabo este tipo de clases. Podemos explicar a los chicos el contenido lingüístico de forma adecuada, puesto que compartimos el mismo idioma.
El sistema universitario de nuestro país ya nos carga con una cantidad de trabajo excesiva. Entonces, si yo me pongo a innovar y todo esto, pues chico, para lo que me pagan, esto también me lo llegaron a decir. Y con las TIC me siento perdida, prefiero no arriesgarme. En cambio, los alumnos me decían, oye, que las clases son más activas, que el profesor no nos ha penalizado. Importante, estamos más libres. No os imaginéis que aquello era la locura. Estamos más libres de expresarnos. Me gusta trabajar con mis compañeros en proyectos para utilizar la lengua en algo real. Soy consciente de mis limitaciones. Claro, los pobrecitos que estaban en los vicios y que les tocaba actuar y que pues tenían un nivel un poquito inferior, decían, oye, que me tengo que poner un poco al día. Bien. Y la última, que me parece la clave, antes solo memorizamos y ahora podemos aprender de forma más libre. ¿Ok? Son ideas que me lanzaron, que no tienen que ser ideas súper dogmáticas, sino que me parecen interesantes a la hora de evaluar la experiencia. Bueno, os recomiendo antes de nada una infografía que tenéis en el blog de Dinumen, que elaboré con falsos mitos sobre el Flip Learning. Son 4, ¿ok? Luego os dejaré la referencia, ¿vale? Para que la veáis más tranquilamente, pero cuidado con esos falsos mitos. Ya digo, quiero ir un poquito más rápido porque veo que son 1:15 y me interesa también el tiempo de preguntas. Y aquí os recomiendo con toda la fuerza del mundo la entrada de la compañera de Educa Global, Cristina, que en una charla de un proyecto antiguo en el que yo también estuve implicado, que era Charla L, se debatió sobre el Flip Learning y Cristina de Educa Global resumió a través de tweets muchos recursos interesantes de profesores que ya habían trabajado con el Flip. ¿Okay? Aquí tenéis, por ejemplo, un blog interesante, SpanishFlipClass.blogspot.com, una sección sobre la clase invertida en TED, algunas reflexiones de compañeros y pues ideas que yo creo que son aplicaciones, ideas importantes. Aquí tenemos una, es clave que usemos herramientas que conozcamos bien, que nos sintamos cómodos y que inviten a la interacción. Todas estas ideas que os he ido comentando. Pero bueno, esto ya digo que es para que lo veáis como tranquilamente. ¿Okay? Hay muchísima información. Grupos en Facebook, cursos, etcétera, etcétera. Hay muchísima información y que ya digo, prefiero que la evaluéis más tranquilamente vosotros. Y por último, quería terminar esta primera parte de exposición. Ahora me podéis preguntar todo lo que queráis, volvemos a contenido, explicamos, pero yo creo que es referencial. Para mí el profesor Tourón en este sentido es referente. Dice, el invertir la clase no es la única solución para encontrar el mejor uso de las horas de clase, pero sí permite diferentes formas de instrucción. Bien, diferentes formas de instrucción para cambiar todo lo que al comienzo del taller decíamos. Oye, que yo no sé, que tengo problemas a la hora de encontrar estrategias y demás, de secuenciar. Y después de todo, cualquier cambio que dé como resultado más aprendizaje durante la clase, ¿acaso no es un movimiento en la dirección correcta? Ya digo, la idea es, no tomemos este enfoque como la panacea, pero sí tomémoslo como un movimiento. Dado que los profesores de idiomas somos dentro de la profesión docente de los que más arriesgamos y de los que más innovamos, tengamos esto en cuenta. ¿Okay? Y bueno, algo de bibliografía básica que os comento muy rápidamente, ¿vale? Para aquel que quiera. También hay mucho papel de estrategias aquí. El libro, digamos, la Biblia del Flip Classroom es la primera referencia, la de Berman y Sams, Flip Your Classroom, Reach Every Student in Every Class Every Day. En español está publicado por SM. Y luego por aquí tenéis algunos artículos que yo creo que son interesantes. Y ahora pasamos al turno de preguntas. Os he dejado mis 2 correos electrónicos. Ya digo, me podéis contactar, me podéis decir, los materiales sé que os van a llegar,
si tenéis cualquier comentario, duda, problema que os surja más adelante, aquí podéis contactar conmigo. Y esto es lo que os venía a proponer y si ahora podemos abrir el debate. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad es que me quedo con ideas clave del Flipped Classroom, que por supuesto no es algo nuevo, no, ya lo decías al principio. Y eso ha hecho bueno, que sea más maduro, ¿no? Un movimiento, como dices tú, más maduro y que no parezca recién salido de una idea o una cabeza loca. Exacto. Que es lo que puede parecer a veces y se nota que han pasado los años y que se aplica y que tiene investigaciones como la tuya donde se pueden ver ¿no? los distintos beneficios. Mientras preguntan, aunque ya tenemos preguntas por aquí, Gabriel, quería preguntarte sobre los resultados que has puesto antes, donde se ve claramente la mejora en cuanto a la lectura y escrita. Sí, comprensión lectora y expresión escrita. Es evidente, ¿no? No hay suspensos, no hay Ds, hay Cs y muy poquitos. Y bueno, los sobresalientes sobresalen. ¿Por qué ocurrió o no ocurrió tanto con la parte oral? Vale, porque la parte oral, llevamos aquí, la parte oral seguía siendo la más dificultosa en el sentido de que nos veíamos constreñidos a una programación y a un dominio de contenidos que muchas veces no eran capaces de comprender al 100%. Me explico. En estos ejercicios de vídeo y demás, veréis todavía en lo que es un nivel B1, por ejemplo, muchos fallos en contenidos gramaticales, de tiempos de pasado y demás. Se vieron muy agobiados por el contenido. Este me venía, digamos, como un poquito previsto ya, porque ellos tenían una programación desde español 1 a español 6. Entonces, en este primer año llegamos a cubrir todo, pero los estudiantes, de hecho, en años posteriores se cambió la programación, se, digamos, quejaron mucho porque la carga de contenido que debían dominar era muy importante. Entonces, por eso, en comprensión y expresión oral les costaba muchísimo más trabajo. En cambio, en la expresión escrita, al poder repetir más fácilmente y autocorregirse más fácilmente, ahí llevaba un resultado más fácil. No, está claro que es un reto, ¿no? Todavía sí, claro. De toda metodología, el mejorar en las destrezas orales, que es eso siempre lo más complejo. O sea, que no... Como dice Fátima por aquí, que dice que le gusta mucho, le ha encantado el realismo y el pragmatismo con el que lo has explicado, sin apabullarnos ni vendernos fórmulas mágicas. Es que no las hay. Es que no las hay. Es que es lo que les digo muchas veces a los estudiantes. Aprender lengua, tanto inglés, francés, español, no es aprender a multiplicar. Entonces es que no aprender a multiplicar, vale, puedes establecer una lógica, pero 4 por 5 es 20 aquí y en China. Pero el español, pues eso, se aprende de muchas formas y cada uno llega, lo que tenemos muchas veces cuando tengo alumnos en este caso en Altalingua, del máster de enseñanza de español, muchas veces les digo eso, les digo, tengamos en cuenta que cada alumno que llega a una clase, posiblemente tu clase no vaya a ser la primera donde ha aprendido un idioma. Entonces es muy difícil desterrar ideas preconcebidas. Claro, efectivamente. Pues te voy lanzando preguntas, que tenemos bastantes preguntas y comentarios. La primera ha sido de Fátima también, que decía, el Flipped Learning no tiene que estar necesariamente vinculado con la enseñanza online, ¿me equivoco? Bien, a ver, parte en alguna manera de la enseñanza online. Me refiero, el recurso que se está mandando para trabajar en casa, mayoritariamente sí tendría que ser un recurso TIC. Aquello de, bueno, pues que el alumno pueda verlo, que el alumno pueda darlo también. El otro día en otra charla que di sobre Flipped Classroom me decían que qué relación tenía el Flip con los EVAs, con los entornos virtuales de aprendizaje, y eran dos cuestiones muy, muy cercanas. Entonces, ¿puedo hacer Flip sin elementos TIC? Lo puedo hacer.
puede ser tan efectivo. Habría que estudiar con qué tipo de estudiantes. Claro, claro, claro. Que depende del contexto también y de muchos elementos. Pero evidentemente lo que nos dan las tecnologías es más efectividad en nuestras, Exacto. no sé, nuestras maneras, ¿no?, de llevar al aula distintas cuestiones. Exacto. Estupendo. Nos pregunta también Sara, ¿cómo podemos controlar lo que nos van a preparar antes de la presentación cuando es, por ejemplo, preparar un vídeo o un teatrillo? Dice la Vale. palabra controlar. Vale, te cuento. Todos estos vídeos que os comento, el trabajo principal se hacía en clase. El trabajo principal de preparar ese guión, de ver la lengua que necesitábamos, de ver el vocabulario. Entonces yo ya los enviaba a casa con el contenido casi cerrado. Ellos ya ponían pues, los elementos creativos que, bueno, en este contexto pues, eran súper creativos. Ya los habéis visto que solamente las portadas de algunos de los vídeos son como bastante llamativas. ¿Bien? Entonces, yo intentaba asegurarme de esto, de que cuando trabajaban en clase ese contenido, fueran a casa para prepararlo en el vídeo de una manera ya más cerradita. El problema cuando enviamos vídeos y cuestiones de estas y el alumno pues siente miedo, pensemos si realmente estamos pautando bien el ejercicio. En cuestiones de debates y demás, ya digo, era preparar muy bien el trabajo de manera previa en la clase y en otra sesión poder exponerlo y poder dictaminar qué cosas han mejorado, qué cosas no han mejorado. No tengamos miedo también de coevaluaciones. Es una cosa que bien llevada puede resultar hasta graciosa, ¿vale? Y hasta divertida y hasta que se puede sacar provecho. Ya digo, no en todos los contextos, pero depende. Por eso yo creo que es interesante eso, es interesante saber dónde estamos trabajando y conocer a nuestro público. Al igual que, pues os voy a poner un ejemplo que está ajeno a la docencia, pues al igual que un novelista sabe qué es lo que le está demandando el público, o un músico, un cantante sabe qué tipo de canciones tiene que hacer o tiene que cantar, los profesores tienen que saber a quién tienen delante. Por eso es interesante, hay muchas veces que me dicen, oye, si me voy a dar clase a no sé dónde, necesito saber la lengua de ese país. No, pero necesitas saber qué problemas tienen ellos a la hora de aprender idiomas. Totalmente, totalmente. De acuerdo, a favor y apoyándolo totalmente. Nos dicen también, si puedes darnos un ejemplo de cómo das las herramientas a los alumnos para que preparen una actividad. Vale, ¿cómo doy las herramientas a los alumnos? De acuerdo. Lo veréis también en la infografía, ¿bien? Porque la infografía que os vamos a presentar es un guión bastante cerrado, ¿vale? Vosotros vais a poder incluir. Entonces, doy a esos estudiantes las actividades con pasos muy, muy, muy claros en ese sentido, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de los vídeos, contextualizo lo que quiero, trabajamos el contenido lingüístico, desterremos también un poco pues, el sentido de pues, si hay que hacer ejercicios tradicionales de rellenar huecos y demás, se pueden hacer, pero que no sean el 100% de nuestra labor en clase, ni siquiera el 80%. Entonces, ya digo, es como pautando muy, muy, muy bien la actividad para que el estudiante nunca se sienta perdido a la hora de realizarla. Perfecto. Es que tenemos muchísimas preguntas. Adelante. Entonces, sobre todo, hay gente que dice que les dejas reflexionando, ¿no?, en gran medida sobre lo que hacen las clases. También nos han dicho que tu exposición realista de la experiencia en Tailandia les sirve en comparación con su experiencia en Mauricio, donde los alumnos tienen dificultades para la producción escrita, pero adoran el trabajo en equipo y las nuevas tecnologías, ¿no?, como lo has explicado. Dice que no tiene problemas con las competencias orales, ya que sus estudiantes son muy extrovertidos
lo que más les gusta es hablar, pero no escribir ensayos. Y ese es el problema que, como hemos visto, puede ayudar muy bien, ¿no? A darle la vuelta a la clase. Eso es. Nos dicen también, ¿cómo conseguiste resolver las diferencias de nivel dentro del aula y la falta de asistencia de los alumnos? Esto fue con el paso del tiempo, o sea, la falta de asistencia, pues el estudio también no lo comencé, evidentemente, en mis primeros meses allí. Este estudio fue cuando ya pisé tierra y ya digo, me manché las manos, como me gusta a mí decir, con ellos y vi más o menos lo que yo creía que necesitaban. Entonces, fue cuestión un poco de trabajo a pico y pala, hasta un poco ya de cuestión más interpersonal con ellos. Me vieron actuar en la clase y me vieron actuar en el sentido de que, pues eso, iba desterrando poquito a poquito esas creencias punitivas, esas creencias de clase tradicional. Cuando ya pasaron unas 4 o 5 semanas de curso, que ya digamos todos nos conocíamos, mucha dinámica de romper el hielo, mucha dinámica de grupos antes de comenzar, lo que solía hacer siempre a la hora de formar los grupos es tener en cierta manera muy controlado quién era quién, ¿vale? ¿Por qué? Siempre lo que suelo hacer en una primera semana antes de entrar a clase es elaborar esto que os dije de análisis de necesidades. Entonces, no clasificar, porque el verbo es feísimo en este contexto, pero sí más o menos trato de listar qué es lo que les suele gustar a cada uno de ellos y en qué son buenos. ¿Qué necesitan mejorar? Lo tengo en mente. ¿Okay? Entonces, lo que se solía es moverlos un poquito en contextos más o menos cercanos. ¿Okay? Me refiero a, pues si al alumno que tenía menos nivel, no siempre le ponía con niveles cercanos al suyo. Pero esto es un poquito ya más de gestión de la clase. Esto es de gestión y también de dinámica personal con los chicos. Genial. Nos preguntan por aquí, ya que estamos los dos, ¿qué materiales tenéis en Edinumen ya preparados para las Flip Classroom, como vídeos, etcétera? Ok. Bueno, ahí no, como quieras, Aaron. Sí, ¿Voy yo? ¿Tú? claro, seguro que te han hecho esta pregunta tantas veces. Alguna Claro. vez. Bueno, pues tenemos la videoteca, que es un conjunto de vídeos que se pueden llevar directamente para explotar en la clase. Se pueden analizar diferentes cuestiones, desde lingüística, son vídeos, hay una parte de vídeos de reflexión gramatical, que pueden ser una clase flip tradicional, como aquel que dice, hasta hay vídeos pues, de entrevistas en la calle, de situaciones y demás, que nos pueden servir para analizar diferentes tipos de cuestiones, desde pragmáticas, culturales, diferente tipo. Y luego, ya digo, los ejemplos que he mostrado, voy un poquito hacia atrás, son del manual Frecuencia, que como creo que vais a recibir una muestra, no adelanto mucho, ¿ok? Pero en cuestión de vídeos, en frecuencias, en la lección, ¿vale? En cada lección tenéis un vídeo. ¿Okay? En el nivel A1 y en el nivel A2 tenéis la sitcom Hostal Babel, que tiene narrativa propia y que practica los contenidos de cada lección. Y en el nivel B1 tenemos fragmentos de películas. Por eso os decía que ya hay mucho contenido creado. No busquemos un manual ad hoc. ¿Okay? Todo aquel que te venda este manual es 100% para llevar a cabo una clase flip, no está ateniéndose también 100% a la realidad. La clase flip es flexibilidad. Entonces, por eso yo lo que os aconsejo es todos estos contenidos, que en este caso es del manual que os he presentado, lo que necesitan es un manual flexible. Que sea un esqueleto y que te permita ir ramificando. Efectivamente. Pueden ayudar a presentar una flip classroom. ¿Cómo no? Sí. Seguro que tenemos muchísimas más preguntas. Os voy a dejar por aquí de nuevo el correo de Gabriel, gabriel.neila@edinumen.es. También lo va a poner ahí Gabriel.
Quería recordar simplemente que recibiréis el certificado, estas diapositivas, la grabación, la infografía prometida que siempre reciben quienes pues quieren formar parte, ¿no?, de estos webinarios 360. Y os voy a compartir, voy a quitarle la compartición a mi compañero para enseñaros cuál será el próximo paso, el próximo webinario 360, que será dentro de un poquito menos de un mes, el 3 de junio, que ya podéis ir a nuestra agenda e inscribiros, que será con Jorge Jiménez Ramírez, diseño de actividades para usar la cultura real y la competencia intercultural en el aula, que a mí me suena muy bien y ya estamos preparando todo para este webinario. Así que nada, por no irnos mucho más de tiempo, Gabriel, muchísimas gracias por todo pues tu experiencia, tu conocimiento, que se nota que lo has vivido y que, como tú has dicho, tienes los pies en la tierra, en el aula, y eso siempre se agradece. Y nada, fíjate, Muchísimas te dan gracias a vosotros. las gracias por aquí, qué interesante, que les ha hecho reflexionar mucho, y eso es con lo que nos quedamos, con este feedback tan interesante. Muy bien. Un placer, Gabriel. Placer y nos volvemos a encontrar pronto. Efectivamente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.